Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 1 y vamos a hablar sobre un tema muy importante titulado Cuando el amor se transforma en muerte. Los integrantes son Carreteros Julca Andy, Castillo Gallegos Yamelí, Lino Ángeles Brigitte Silena, Soto Reyes Diego Jesús y quien les habla Terán Prieto Giré. En la actualidad, el feminicidio ha incrementado considerablemente, siendo uno de los principales actos de máxima gravedad que más aquejan a la salud cultural y social en todo el mundo. Este mal es como un flagelo que no hace discriminación de raza, edad o nivel económico, y que ha sido perpetuando en el tiempo debido a la indiferencia de las autoridades. Impacta gravemente en el ambiente familiar y deja daños irreparables. Según informes de CEPAL en el año 2023, citado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, referentes al feminicidio, al menos 4.236 mujeres fueron víctimas en América Latina y el Caribe. Como consecuencia, según la tasa del feminicidio, uno de cada 100.000 mujeres mueren por este motivo. Además, en el Perú se reportaron 146 casos de feminicidio, de los cuales 26 se perpetraron en Lima Metropolitana. Por otra parte, el MIMP en el año 2024 nos dice que en los años 2020 a 2022 el número de casos contrastados y validados por el SEIC es mucho mayor a los casos con características de feminicidio, en comparación a años anteriores, en donde se observa un claro incremento de casos. Asimismo, de León, en el año 2024, también nos informa que en Latinoamérica se registraron desde el año 2020, 571 mujeres que fallecieron a causa de actos violentos. En el año 2021, 622 mujeres fallecieron a causa de crímenes de odio, en tanto que en el año 2022 fue de 612 mujeres y finalmente en el primer bimestre del año 122.232 mujeres habían sido asesinadas por sus parejas y exparejas. La región andina registró las cifras más altas. Estos datos confirman la necesidad de generar grandes procesos de pedagogía social. Por lo tanto, la Defensoría del Pueblo en el año 2022 afirma que el feminicidio en el Perú va aumentando desde marzo de este año, que ubica un total de 773 personas que han sufrido de feminicidio. Solo en abril se han registrado 12 feminicidios, 4 tentativas de feminicidio y 6 muertes violentas. Es posible que, tomando en cuenta los datos estadísticos del año 2023, donde se registraron 4.236 víctimas, en el año 2020, en el que 571 mujeres fueron víctimas de feminicidio. Por ello se proyecta que si las autoridades no hacen nada al respecto, la tasa de feminicidios irá incrementando en un 84.3% en los próximos 5 años. Ahora sí vamos a ir con el feminicidio. El feminicidio es la muerte violenta de una mujer que se da por razones de género y el objetivo y las causas que son las causas, nuestro objetivo general, y ya que esto lo hemos escogido porque actualmente las mujeres están siendo asesinadas cada día y ya que es un tema muy interesante también que esto sucede por razones de odio, separación o rencor hacia la víctima, ya que hemos visto como el hombre asesina a su víctima y queda actualmente libre sin dar ninguna explicación, ya que esto hace que el agresor se huya y siga haciendo lo mismo, tenga una vida normal, ya que esto también es un tema muy interesante para todos nosotros, así que esto es nuestro tema que nuestro grupo ha elegido. Muchas gracias. Como parte de aportes teóricos que fundamentan nuestra investigación, quisimos destacar 5, entre ellas el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el cual nos sirvió para tener un registro de al menos 258 casos de feminicidio. Gracias al autor del León, Acevedo y Oñate, también nos aportó lo que es la violencia de género y cómo las autoridades no responden a proteger el derecho de las mujeres. Gracias al autor Naranjo, nos aportó lo que es la teoría psicosocial de Eric Erikson. Gracias a Núñez, la teoría de Albert Bandura, y gracias a la Defensoría del Pueblo pudimos tener un reporte del mes de abril de 2024 donde se registraron al menos 12 casos de feminicidio. Como parte de nuestro enfoque cuantitativo, en el Perú se han registrado 773 víctimas que han sufrido feminicidio o han sufrido de casos de feminicidio, y solo en abril se han registrado 14 feminicidios
4 tentativas de feminicidio y 6 muertes violentas. Como tipo aplicada, pues esta investigación realizada por la Defensoría del Pueblo analiza la relación de la muerte violenta hacia las mujeres en lo que va del 2024. Resultados obtenidos del impacto que ha tenido el feminicidio a nivel familiar es la desestabilización de los integrantes, el daño que genera a las futuras generaciones. ¿Por qué? Pues al funcionar una familia como un sistema, todos los miembros son codependientes, lo que quiere decir que ante la pérdida de una figura femenina, pues todos los miembros se ven afectados de forma emocional, psicológica y física, lo que los vuelve más vulnerables ante problemas futuros. Incluso estos hechos traumáticos pueden quedar grabados en las futuras generaciones, manteniéndose de forma muy prolongada. El impacto que ha tenido a nivel social es la discriminación y el prejuicio hacia las mujeres, lo que limita su libre expresión. Esto afecta directamente su vida profesional, educativa y personal. También promueve el rechazo y las relaciones negativas entre hombres y mujeres. Además, hay culturas que han normalizado el feminicidio, por lo que las mujeres se ven muy limitadas a denunciar los abusos, ya sea en sus hogares o ya sea fuera de ellos. Ante este tipo de hechos y la falta de acción de las autoridades y de la misma sociedad por hacer algo, por solucionarlo, pues hace que se normalicen este tipo de actitudes agresivos, desiguales, los roles entre hombres, los roles que están estandarizados y hacen que la mujer sea inferior, pues parecen ser muy normales. Referente a nuestra discusión, pues encontramos a 3 teorías. La primera, que es la teoría del apego de Bowlby, que nos puede explicar por qué se lleva el feminicidio desde los primeros cuidadores y cómo es que esta relación es tan importante para el individuo en sus relaciones futuras. Ante la poca tolerancia del feminicida, ante una ruptura amorosa, pues justamente puede perpetuar la violencia y llevar a una consecuencia desastrosa como es el feminicidio. Justamente en la etapa de desapego es cuando se ve este tipo de actos mortales y atroces. Segunda teoría es la teoría de Erik Erikson acerca de la teoría psicosocial, que nos dice que durante todo el lapso de desarrollo nosotros crecemos experimentando y afrontando diversas crisis. Pero si estas crisis no se han afrontado de forma correcta, pues vamos a tener muchos problemas. Incluso esto podría indicarnos que una persona no pueda gestionar bien todas estas cosas que ha pasado y perpetuarlas, incluso actuar de forma agresiva, causando y ocasionando el feminicidio. Incluso los padres que son alcohólicos y consumen diversas sustancias, pues perpetúan la violencia, lo que genera en sus hijos que ellos también puedan volver a pasar y volver a replicar esas mismas acciones. Aquí es donde entra la teoría de Albert Bandura, que nos dice que los individuos tienden a imitar ciertas acciones, y más incluso de sus figuras de gran influencia, como son sus figuras paternales, sus figuras familiares, y también pueden ser externas, pero sobre todo ellas. Pueden replicar acciones violentas dentro y fuera de, como mencioné, dentro y fuera de la familia, tanto en la sociedad. Cuando no se soluciona el feminicidio dentro de la sociedad, esto se normaliza, lo que hace que los niños, los adolescentes, los jóvenes, pues crean que esto es normal, imitan a sus figuras
imitan a las personas del entorno. Esto es malísimo porque incluso ellos pueden volverse personas agresivas y perpetuar nuevamente el Para feminismo. concluir nuestra investigación, podemos determinar que hay cuatro principales causas del feminicidio. La primera es la poca tolerancia de las parejas. Al momento de la ruptura y la separación, el no saber manejar el desapego causa que la persona se convierta en victimario. Estudios demuestran que las personas que han llegado a convertirse justamente en feminicidas detallan que ya hacían amenazas a sus parejas al no poder tolerar el proceso de separación. Otra causa importante es la indiferencia del Estado y de la sociedad, lo que ha permitido que en las familias se perpetúe de generación en generación la violencia, ya que no hay sanciones o medidas radicales para poder erradicar esta problemática. Desde la teoría de Bandura, también podemos observar que muchos de los niños que han crecido en hogares violentos tienden a replicar las conductas agresivas que observaron en las personas adultas, padres, tíos, etcétera. Por lo tanto, podemos decir que ellos aprendieron de un modelo de violencia desde casa, la cual pueden o tienen una gran probabilidad de replicarlas en casa. El patriarcado también hemos concluido en que es una de las causantes del feminicidio y la violencia contra la mujer, ya que normaliza o se perpetúa de manera como si fuera algo normal dentro de las familias y la sociedad, la violencia y la indiferencia hacia el maltrato hacia la mujer. La normalización de esta problemática, una de las razones principales es el patriarcado, que aún vemos muy marcado en nuestra sociedad. Muchísimas gracias.